Buenos días a todas y a todos. Egun on guztioi. Un domingo más vamos a hablar del tema de la guerra civil y de la Segunda Guerra Mundial en este caso. Bueno, sin más entramos. Hoy vamos a hablar de lo que fue una red de espionaje en el año 1947 en la costa vasca, es decir, en Iparralde, en la parte francesa del País Vasco. Desde tiempos atrás, las redes de espionaje en las que se llama País Vasco Norte, Iparralde, fueron un hecho. Durante la Guerra Civil fueron las más conocidas, que hubo varias, la Gran Fregat y Nacho Enea, por citar algunas. Y durante la Segunda Guerra Mundial, los servicios de inteligencia de los aliados también tuvieron sus redes, así como la Red Comet y otra serie de redes para evadir prisioneros aliados de los campos alemanes. Hoy vamos a hablar de lo que fueron los años 1946 y 47, cuando agentes alemanes y de todas las nacionalidades buscaban refugio en las fronteras españolas, a pesar que durante ese tiempo las fronteras del Bidasoa estaban cerradas, aunque parezca una paradoja. Los servicios de espionaje de la Comandancia Militar del Bidasoa seguían el rastro de los opositores o a los opositores del régimen, a los refugiados, tanto republicanos como organizaciones vascas. El espionaje franquista se movía con facilidad, sobre todo en la costa, dirigido por el teniente coronel Julio Ortega III, con la colaboración del eterno comandante Miguel Ibáñez de Opacua y el comandante Ozores en este caso, y ayudados de una manera intensa por el comisario de Anchainea, comisario Pereda. Hacía unos 2 años que la Segunda Guerra Mundial había acabado, pero el trasiego de personas para huir de las represalias aliadas no se había acabado. Habían cambiado los colores de las redes, es decir, eran de otro matiz político, digamos así. Entonces, franceses, belgas, nazis o fascistas de los países que habían perdido la guerra se pasaban a España para un mañana mejor. Una de las detenciones que se practicaron entonces fue la de los mandos de la comandancia antes mencionados cenando en el Sporting de Biarritz, que luego fueron llevados a la frontera, es decir, en caliente. Los sacaron del restaurante y los llevaron a la frontera. Esa misma semana, el teniente coronel Ortega había depositado en un banco 500.000 pesetas para pagar a sus agentes. Los responsables de la comandancia de Bidasoa reclutaban in situ antiguos milicianos o antiguos miembros del Partido Popular Francés, el PPF, ejerciendo influencias de todo tipo. 5 personas habrían sido detenidas para luego ser puestas en libertad condicional. Hay que decir que entraban en Francia a pesar del cierre de la frontera con toda tranquilidad estos mandos y de una manera regular, y se les podía encontrar tanto en Biarritz, en Hendaya, en Bayona, donde queráis, San Juan de Luz, etc. Y tenían relación con el AMPA fascista y antifrancesa de la costa vasca. La poderosa red de espionaje de Franco, entre los años señalados, el 46 y 47, se produjeron detenciones vinculadas a una red cuya actividad abarcaba múltiples objetivos estratégicos. Estas actividades incluían, por ejemplo, la recopilación de información, la infiltración en círculos de refugiados republicanos, la gestión de un canal de colaboradores belgas y franceses, la constitución de depósitos de armas en territorio francés y la asistencia a elementos fascistas que permanecían activos en el Hexágono, es decir, en Francia. Dicha red estaba bajo la dirección de Luis Alfaro, la dirección en Iparralde, en la costa vasca, quien respondía ante su superior, que no era otro que el teniente coronel Julio Ortega III. Asimismo, contaban con la participación de los comandantes antes mencionados Ozores e Ibáñez de Opacua, este último conocido por su prolongada trayectoria en estas actividades, en la comandancia del Bidasoa, además del apoyo estratégico, como hemos dicho antes, del señor Pereda. La existencia y el alcance de esta red franquista comenzaron a esclarecerse tras la detención de diversas figuras clave, como por ejemplo la de Simón Arbelot, el coronel Piquer, y en París el general Villalba. Asimismo, se registraron detenciones de franceses como Alice Bertis y el abad Mulat, que era el director del colegio Saint Bernard de Bayona, que contribuyeron a exponer las operaciones de esta organización. Como buzones había 2 cabarets en San Juan de Luz, donde se depositaban las citas entre falangistas y agentes en Iparralde, y la correspondencia que se guardaba, para unos y para otros. Las detenciones se hicieron hacía 3 meses. El 9 de febrero de 1947, el excónsul de Vichy, de la Francia de Vichy, en Málaga, Simón Arbelot de Bancoeur, y su mujer, Belú, fueron detenidos en un caserío en las proximidades de la frontera de Anchainea.
Llevados a París fueron dejados en libertad, a pesar de que era notoria su colaboración con los nazis y con el trabajo a esta red franquista que estamos comentando. También fue detenido en Biarritz el coronel Piquer, ahora agente de la comandancia, que se hacía pasar como un refugiado republicano. Su trabajo consistía en delatar a las personas más importantes de las redes de maquis que había en la zona y de esa manera poderlos detener en la frontera. Con la detención de este coronel arrastró a la detención del general Villalba. Otros de los colaboradores franceses, como hemos mencionado antes, eran Alice Bernice, Josephine Buesa, Antonio Zozaya de Asquén y un tal Jean España, que habían sido detenidos en el diciembre anterior. En declaraciones de estos se llegaron a confesiones muy interesantes. Terminada la investigación fueron puestos en libertad como agentes dobles y siempre radicados en el País Vasco. Pero la cuestión se pone interesante con la detención del abad o del director Mulat y del hermano Armando Rich, que era español, y que dirigía el paso clandestino a España de los colaboradores belgas en su mayoría. El Colegio San Bernard era el punto de enlace entre la red que había entre Bruselas, Hendaya, pasado por Bayona, como estamos comentando el colegio, de los refugiados que llegaban a Bayona. El abad Mulat, director del mencionado colegio, mantenía un contacto directo con el comisario Pereda de la comisaría de Dancherinea. Su labor era ampliamente conocida por los refugiados, quienes valoraban la considerable ayuda que les brindaba para pasar a España. Sin embargo, a medida que comenzaron a salir a la luz las actividades de espionaje en las que estaban implicados, la policía francesa le acusó de contrabando y le impuso una multa de 5.000 francos franceses. Este acto evidenció una vez más que las autoridades francesas parecían centrarse en asuntos secundarios, sin abordar la magnitud real de las actividades encubiertas. Pese a esta circunstancia, el abad Mulat continuó con su actividad y con sus reuniones con el teniente coronel Julio Ortega en Irún. De manera paralela, el hermano Xavier de San Sebastián ofreció alojamiento a figuras notorias, de todos conocidas, como León de Grel y Peretti de la Roca. Estos hechos reflejan la colaboración efectiva entre los mandos de la Comandancia Militar del Bidasoa y los servicios de información franceses en Iparralde, es decir, Renseignement Généraux, que se llamaba entonces, dirigidos entonces por el comisario Morel. Este entendimiento mutuo puede describirse en términos franceses como un claro ejemplo de laissez-passer, que se dice. Y hasta aquí es el artículo de hoy, que refleja el entresijo que había entre las relaciones policiales entre un lado y el otro, que no ha sido entonces solamente. Y sin más, me gustaría que le deis al like, que si os queréis suscribir, mejor todavía, y nos vemos la próxima vez. Ondi Billy, agur.